Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, lo prometido es deuda. En los comentarios de mi video anterior había dicho que iba a subir próximamente un video hablando sobre las medidas económicas de Milei y las consecuencias que acarrearon. Bueno, en primer lugar voy a hablar sobre el único indicador macroeconómico que le dio bien a Milei, que es el IPC. Es cierto que últimamente la inflación se estuvo desacelerando, pero bueno, hay que poner énfasis en esa palabra justamente, últimamente, porque la verdad es que la desaceleración que estuvo experimentando la inflación no tiene ningún tipo de comparación con el aumento de la inflación durante los 6 meses de mandato de Milei. De hecho, la inflación acumulada en la era Milei llega al 65%, mientras que la inflación mensual de Alberto Fernández llegaba al 40%. Dicho sea de paso, si nos basamos en los datos de la UCA, la pobreza aumentó en un 3,9% con Alberto, mientras que con Milei aumentó en un 10,8% en tan solo 6 meses. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque la inflación con Milei aumentó, en promedio aumentó, no hizo más que aumentar, pero bueno, si tenemos en cuenta los últimos meses, es verdad que se redujo un poco la inflación. Pero bueno, con esto no estoy haciendo ninguna apología tampoco del gobierno de Alberto, sino que simplemente estoy dejando en evidencia que hasta el peor de los nuestros es mejor que el mejor de los suyos, ¿no? Ahora bien, esta disminución de la inflación principalmente se debe al deterioro del salario real de los argentinos y a la enorme disminución del consumo. En mi video que trata sobre la inflación menciono que una de las principales causas de la misma subyace en la falta de confianza que tiene el argentino promedio en el peso como reserva de valor, lo cual provoca que los pesos siempre se utilicen para comprar dólares y que asimismo se vuelquen al consumo. Bajo esta lógica había dos formas de disminuir la inflación: o generábamos las condiciones necesarias para que el argentino vuelva a confiar en su moneda, o bien destruíamos el poder adquisitivo de los argentinos para que los argentinos ya no podamos comprar más dólares y que al contrario empecemos a vender dólares, para que de esa forma se reduzca la inflación. Y es verdad, el consumo cayó, eso es indudable, y eso generó un efecto sobre la inflación. Eso fue la principal causa de la reducción de la inflación. El problema con esta medida es que la misma no constituye una solución, sino que es un mero paliativo, ya que si la disminución de la inflación depende de que el consumo de los argentinos se mantenga a niveles tan bajos, entonces solo pueden ocurrir las siguientes consecuencias: que el salario real aumente luego de que la inflación comience a bajar lo suficiente y que por ende el poder adquisitivo suba y con este también aumente la inflación, y 2, que la caída de ingresos se estabilice y que los salarios sigan siendo igual de bajos y que por ende la caída inflacionaria también se estanque, provocando que tengamos un país en el cual la mayoría de sus ciudadanos son extremadamente pobres y la inflación continúa siendo bastante alta a pesar de mantenerse constante. O sea que pueden pasar dos cosas: los ciudadanos recuperamos poder adquisitivo y por lo tanto empieza a aumentar el consumo y con este la inflación, o el poder adquisitivo de los argentinos continúa estancado y la inflación continúa siendo la misma, o sea, no sube ni baja. Esto para mí son los dos posibles escenarios que podrían surgir si el gobierno sigue tomando este tipo de medidas, ¿no?, de ajuste. Lo que pasa es que, claro, la economía argentina podría empezar a estabilizarse, pero los salarios podrían permanecer igual. Asimismo, aunque baje la inflación, lo cierto es que todos los indicadores macroeconómicos de Milei son negativos. El propio FMI pronosticó una caída del PBI del 3,5% para este año. Tenemos el salario mínimo más bajo de América Latina, según la UNDAV. El consumo de carne se desplomó en su peor nivel en 30 años. El poder adquisitivo decayó en un 23%. Se perdieron 95.000 puestos de trabajo en el sector privado. La industria cayó en un 16,7% según el estimador mensual de actividad económica. Se registró una caída del 8,4%, es decir, la actividad económica cayó en un 8,4%. Y claro, es verdad, es posible que la inflación continúe bajando, pero esto tampoco va a resolver la recesión. Y lo que sucede es que la pobreza no solamente es causada por la inflación. Para que sepan,
los países más pobres no tienen una inflación alta. Sudáfrica, por ejemplo, solo tiene una inflación del 4%, pero tiene mucho desempleo. De hecho, es el país con mayores índices de desempleo en el mundo, ya que este llega al 32,7%. Y según las últimas mediciones de pobreza, esta llega al 57,1% de la población. Acá vemos la verdad. La pobreza no está causada solamente, exclusivamente por la inflación, sino más bien todo lo contrario. Los países más pobres no presentan una inflación alta, sino que más bien presentan o inflaciones bajas o deflaciones, porque justamente sus ciudadanos no tienen poder de compra. Son tan pobres que no tienen poder de compra, y al no tener poder de compra, obviamente los precios solamente pueden declinar. Porque si los comerciantes, esto es sentido común, si los comerciantes no bajan los precios, entonces sería absolutamente imposible que puedan vender algo. Por ejemplo, miren este gráfico que muestra los datos sobre la pobreza de los países latinoamericanos elaborado en el año 2022. Presten la atención. Como habrán podido notar en este gráfico, nosotros formamos parte del mismo. Formamos parte de la lista de países más pobres de Latinoamérica. Este gráfico es del 2022, reitero. Es verdad esto, pero los países que encabezan este ranking y que son más pobres que nosotros no se caracterizan por tener una inflación elevada. Guatemala tiene una inflación del 3,2%. Haití tiene una inflación del 25% en promedio, lo cual es un poco más alto, pero la verdad que es considerablemente mucho más baja que la de Argentina. México tiene una inflación del 4,65%. Honduras tiene una inflación del 4,95% y Colombia tiene una inflación del 7,16%. Además de que no nos olvidemos que en el año 2001 la Argentina estaba en llamas y sin embargo la inflación tan solo llegaba al 1,5%, y atención con este dato, negativo. Teníamos inflación negativa. Es decir, que hay que tener mucho cuidado con decir que si baja la inflación entonces automáticamente va a bajar la pobreza, porque no es así. Podría ocurrir que la inflación continúe bajando y que sin embargo la pobreza continúe aumentando cada vez más. Sobre todo si tenemos en cuenta que este gobierno tomó decisiones a nivel macro que terminan ocasionando un aumento bastante descomunal del desempleo. Y si el desempleo sigue aumentando y si la crisis se sigue profundizando, entonces va a ser muy difícil que Argentina baje la pobreza. Bueno, hasta acá llegamos por este video. Quería subir un video que sea lo más breve y conciso posible. Así que bueno, prometo que igual para la próxima voy a hacer un video más elaborado sobre este tema. Muchas gracias.